Estimados asistentes, muy buenos días o tardes, bueno, según la ubicación y horario desde donde nos están acompañando el día de hoy. Nos da gusto ver la asistencia a nuestro webinar del día de hoy y esperamos que más participantes se sigan uniendo. Es un placer darles la bienvenida a este webinar en el que abordaremos el fortalecimiento de control, la seguridad y la administración de su entorno de Smartsheet. Durante esta sesión presentaremos las capacidades clave de la gobernanza en Smartsheet para gestionar usuarios, permisos y accesos de forma segura para que acompañados de nosotros descubran cómo proteger la información mediante configuraciones avanzadas de seguridad. Me presento con ustedes, mi nombre es Alena, es un placer para mí estar hoy con ustedes y tener la oportunidad de ser parte de este seminario web. Hoy me acompañan mi compañera del equipo de servicios profesionales, Cecia García, y Chemi Pérez, nuestro CEO de la oficina de Siste Consulting en España. Hola, muy buenos días a todos. Esperamos que la sesión y la información que presentaremos hoy les resulte de mucha utilidad. Y nada, buenos días a todos y buenas tardes desde España. Como comentaban mis compañeras, pues en este espacio vamos a explorar las diferencias que hay entre los planes Business, Enterprise y Advanced y cómo las capacidades avanzadas potencian tanto el control como las para implementar un entorno de Smart Sheet más seguro, estructurado y alineado con las necesidades de vuestras empresas. Por revisar la agenda, perfecto, gracias. Iniciaremos primero entendiendo por qué Smartsheet es una plataforma segura y cómo estas capacidades se gestionan desde el centro de administración. Después veremos las diferencias entre los planes Business y Enterprise, y así como las configuraciones clave que recomendaremos para fortalecer la seguridad. Abordaremos también cómo controlar el acceso a la información, quién puede ver, editar, quién puede compartir dentro de la plataforma. Y con este contexto exploraremos herramientas avanzadas como puedan ser Workups o Dynamic View, que permiten una gestión mucho más segura y estructurada de la información. Y finalmente cerraremos con una demostración y una revisión de cómo Smartsheet en directo asegura la trazabilidad de todos estos cambios realizados. Como introducción, Smartsheet es una plataforma segura y hoy vamos a abordar una de las preguntas más críticas que toda empresa moderna se hace antes de escalar su transformación digital. ¿Qué tan segura está nuestra información en la nube? Entonces, os vamos a poner una encuesta con esta pregunta. ¿Cuál es la principal preocupación hoy en cuanto a seguridad y gobernanza en herramientas colaborativas? ¿Cuál puede ser? La falta de control sobre quién accede a la información, el riesgo de compartir datos fuera de la organización, la falta de visibilidad o auditoría de cambios, la gestión compleja de usuarios y permisos. A lo mejor no lo tenéis ahora mismo completamente edificado o tenéis otro tipo de necesidad, ¿vale? Así que dejamos unos momentos para que también podáis transmitirnos cuáles son vuestras mayores preocupaciones y nada, y abordaremos esos temas. Perfecto. Pues vemos en un principio que la falta de control de los accesos a la información y el riesgo de compartir datos son cosas, ¿no?, que más preocupan, como la gestión compleja. Eh, Como os comentaba antes, a lo largo de este webinar descubriremos por qué Smartsheet no es solo una plataforma de ejecución de trabajo colaborativo, sino una fortaleza diseñada para cumplir los requisitos de seguridad más exigentes a nivel global. Al fin y al cabo, es importante recalcar que todos los planes de licenciamiento cumplen con los estándares requeridos de la industria tecnológica. Por supuesto, Smartsheet es una empresa totalmente segura. Podemos comprobar esto en su página web, las certificaciones internacionales que tiene, como pueden ser, por ejemplo, la ISO 27001, SOC 2, y que cumple con todos los marcos de seguridad reconocidos. Y todo esto nos garantiza la protección de la información, el tránsito, o sea, tanto el tránsito como en reposo y todo mediante métodos cifrados. Además, ¿qué más nos ofrece? Controles robustos de acceso, gestión de usuarios, MFA para la autenticación multifactor, monitoreo continuo, y todo esto permite a las empresas mantener el control sobre sus datos en todo momento. Y básicamente, en conjunto, todas estas capacidades aseguran que la información no solo esté protegida, sino que también esté gestionada bajo las mejores prácticas de seguridad y cumplimiento, y que nos brinde a todos confianza para empresas de todo tamaño y de todo sector. Y por nuestra parte, en Siste Consulting, nuestra misión es ayudaros a alcanzar la máxima eficiencia sin comprometer la integridad de vuestras operaciones. Así que al finalizar esta sesión tendréis una visión muy clara de por qué Smartsheet es el aliado más confiable para vuestras empresas. Ahora bien, una de las preguntas que tal vez estén haciendo en este momento es
¿Cómo aterrizo yo como líder de TI o administrador todas estas políticas en mi día a día? La respuesta está en el centro de administración de Smartsheet. Si la seguridad es el motor, el centro de administración de su cuenta de Smartsheet es el tablero de control. No es solo un lugar para agregar usuarios, es una herramienta de gobernanza proactiva. Desde aquí, ustedes dejan de ser espectadores y pasan a tener el control total sobre las políticas de seguridad que quieren establecer. Este centro de administración está disponible para todo tipo de licenciamiento y se sigue actualizando constantemente para abarcar todos los controles. Aquí podemos encontrar gestión unificada de usuarios. Aquí es donde se puede dar de alta, baja o modificar permisos de usuarios de forma masiva y segura, integrándose incluso su proveedor de identidad actual. Tenemos también la seguridad de inicio de sesión. Smartsheet permite utilizar sus propias credenciales corporativas, eliminando el riesgo de contraseñas débiles y centralizando el acceso. También tendremos informes de uso y auditoría. ¿Quién no está ingresando a Smartsheet desde hace tiempo? ¿Quién tiene acceso a qué componentes dentro de la plataforma? En el centro de administración, la trazabilidad se logra gracias a los distintos informes de usuarios disponibles. Tenemos también las políticas de seguridad personalizadas, donde podrán restringir el uso de adjuntos, controlar las opciones de publicación y configurar dominios aprobados para compartir información. Es importante recalcar que existen diferencias entre las configuraciones disponibles para los usuarios de los planes Business y Enterprise. En particular, el plan Enterprise incluye funcionalidades más avanzadas de gestión de cuenta y usuarios, que vamos a conocer un poco más adelante. Ahora, vamos a hablar un poco de las diferencias entre las configuraciones del plan Business y Enterprise. Una duda recurrente que recibimos es, ¿cuál es el nivel de seguridad que realmente necesita mi empresa? Aunque Smartsheet es seguro desde su base, existen diferencias claves en las capacidades de control y personalización de las políticas de seguridad y cumplimiento entre el plan Business y Enterprise. Imagínenlo de esta manera. El plan Business les da las llaves de una casa segura y el plan Enterprise les entrega el sistema de cámaras, el acceso biométrico y el registro de cada persona que cruza la puerta. Por ejemplo, el plan Enterprise permite a los usuarios iniciar su sesión de forma segura con credenciales de inicio de sesión corporativas. Al igual, con el plan Enterprise podemos aprovechar las siguientes herramientas. Restricción de dominios permitidos. Permite restringir que la información solo se comparta con dominios específicos, por ejemplo, solo con correos de su propia empresa o socios de confianza, evitando así fugas de información accidentales. User Merge. Permite fusionar cuentas de usuarios, por ejemplo, en cambios de dominio, fusiones o duplicados, sin perder información. Eso puede resultar clave en procesos corporativos como adquisiciones. Enterprise Plan Manager. Herramienta para centralizar y gobernar múltiples cuentas o planes de Smartsheet dentro de una organización, aplicando políticas de seguridad comunes. Además, además de poder establecer configuraciones avanzadas para definir políticas como qué contenido se puede publicar, restricciones de archivos y accesos, alta automática de nuevos usuarios de Smartsheet, cuando alguien pertenece al dominio corporativo, estas funcionalidades exclusivas de Enterprise no solo amplían la administración, sino que también permiten a las organizaciones poder tener un control centralizado, automatizado y mucho más seguro sobre usuarios, accesos y datos. Como vemos, el centro de administración de Smartsheet nos ofrece múltiples controles, la mayoría de los cuales se encuentran en el apartado de seguridad. Recuerden que las opciones que verán en las configuraciones varían de acuerdo al tipo de licenciamiento con el que ustedes cuentan. Si hoy entran en su centro de administración de Smartsheet, estas son las 5 configuraciones críticas que deben revisar para asegurar que su entorno corporativo sea blindado. Vamos a verlas una por una. La primera es la de control de inicio de sesión y autenticación. La primera línea de defensa es saber quién está usando Smartsheet en su empresa. Por lo tanto, la seguridad empieza en la puerta de entrada. En el Admin Center de Smartsheet podemos obligar a que los usuarios entren exclusivamente vía Single Sign-On.
Si un colaborador sale de la empresa y su cuenta, por ejemplo, de Microsoft o de Google, es desactivada por el área de TI, su acceso a Smartsheet muere en este mismo instante. También recuerden que es posible habilitar la autenticación multifactor para proteger aún más el acceso. La segunda defensa es restricciones de uso compartido. Esta es la configuración favorita de los departamentos legales. Aquí definimos la frontera de nuestros datos. Podemos configurar una lista de dominios aprobados. Si intentan compartir una hoja con un correo personal o de un competidor que no está en la lista, Smartsheet simplemente bloqueará la acción. Es el guardián que evita fugas de la información accidentales. También podremos seleccionar si cualquier persona podrá recibir notificaciones y usar formularios o únicamente aquellos que forman parte de nuestra cuenta. Seguimos. Gestión de capacidades de publicación. Smartsheet permite publicar hojas o tableros en la web, lo cual es muy útil, pero puede ser un poco contraproducente si no se controla de manera adecuada. Desde el centro de administración podemos desactivar globalmente la capacidad de publicar contenido abierto al Internet o restringirlo para que solo sea visible para personas dentro de la red de la empresa. Ustedes deciden qué tan abierta o cerrada es su ventana al mundo. El siguiente control que tenemos que platicar es el de control de adjuntos y almacenamiento. En esta sección podemos limitar qué servicios de almacenamiento en la nube están permitidos. ¿Quieren que solo se use, por ejemplo, el OneDrive corporativo y se bloquee Dropbox o Google Drive personal? Van a poder lograrlo desde esta sección. Esto asegura que los archivos adjuntos sigan las políticas de cumplimiento de su organización y no terminen en nubes privadas que puedan estar fuera de su control. Y por último, tiempo de espera por inactividad de la sesión, conocido también como timeout por inactividad. Otro aspecto clave en la seguridad es controlar qué sucede cuando un usuario deja de su sesión abierta sin actividad. Desde el Admin Center es posible configurar un tiempo máximo de inactividad, tras el cual Smartsheet cerrará automáticamente la sesión abierta. Esto es especialmente importante en entornos donde se comparten equipos o se trabaja desde ubicaciones públicas, ya que reduce el riesgo de accesos no autorizados. En pocas palabras, aunque alguien olvide cerrar la sesión de Smartsheet, la plataforma se encarga de proteger la información de forma automática. Ahora vamos a proyectar nuevamente una pregunta en pantalla, justamente para preguntarles acerca de las capacidades avanzadas de control y seguridad, ¿no? Como single sign-on, restricciones de dominio, etcétera. ¿Creen que en su organización hoy en día existe esta necesidad de contar con estas herramientas? Entonces, aquí podemos ver algunas opciones de respuesta, que sí, efectivamente es una necesidad inmediata, sí sería importante, pero no es algo crítico en este momento. Tal vez necesitamos evaluarlo y por el momento es suficiente con las capacidades de control y de seguridad con los que cuentan actualmente, ¿no? Entonces, les dejamos unos segundos para que lo puedan contestar y agradecemos su participación. Ahora sí, vamos a ver el centro de administración de Smartsheet en la siguiente demostración. Primero, vamos a abrir el centro de administración de Smartsheet, donde se van a concentrar todas las configuraciones de las cuentas de Smartsheet. Este centro está habilitado para el administrador del sistema y se puede acceder desde su sesión en la plataforma. Mediante este centro, los administradores del sistema van a poder asignar y eliminar usuarios, ver el resumen de sus cuentas y realizar las modificaciones de los controles generales de la cuenta. Las opciones que verán en las configuraciones del centro de administración varían de acuerdo al tipo de licenciamiento con el que cuentan. Nosotros tenemos el plan Enterprise Smartsheet, por eso es posible que algunos de los controles que ven en la pantalla no coincidan con los controles que tienen los usuarios del plan Business.
Uno de los puntos principales de interés es el inicio de sesión único y diferentes opciones de autenticación que podremos encontrar en la siguiente sección. De esta manera, es posible integrar Smartsheet con su directorio de empleados de Microsoft, Google, Apple o un propio para iniciar sesión con las credenciales laborales, así como habilitar el ingreso multifactor. Otra posibilidad que brinda el plan Enterprise es la generación de listas de dominios aprobados para el uso compartido, como lo podemos observar en la pantalla, donde ustedes podrán cargar una lista de dominios a los cuales permite compartir formularios, reportes, tableros y publicaciones de hojas para así mantener el control y la seguridad de su información. Y ahora sí, por último, la gran mayoría de las configuraciones de seguridad se encuentran en la sección dedicada. Aquí van a poder acceder y revisar cada uno de los controles disponibles uno por uno para irlos ajustando de acuerdo con sus configuraciones relacionadas a los permisos de uso compartido. Van a poder también tener acceso a formularios y, bueno, van a poder también controlar el acceso a los formularios y la recepción de notificaciones, además de las opciones de publicación, administración de archivos adjuntos y otros más. Aquí es donde vamos a poder controlar todo esto. Ahora que ya ustedes saben dónde van a poder configurar todos estos ajustes de gobernanza y seguridad, vamos ahora sí a continuar con los siguientes temas de nuestro webinar. Perfecto, vamos a seguir. Una de las dudas más frecuentes es, si centralizo toda mi operación en Smartsheet, ¿cómo voy a poder controlar la edición y uso compartido de datos en Smartsheet para evitar que se comparta la misma hoja con personas que no deberían acceder a esta? Es muy importante recalcar que ninguna persona tendrá acceso a una hoja o espacio de trabajo si no se le comparte. En Smartsheet la visibilidad de la información es completamente controlada. Un usuario solo puede ver aquello que él mismo creó o aquello a lo que ha sido invitado o se le ha otorgado el acceso. Los niveles de permiso dentro de nuestros elementos de Smartsheet son los siguientes. Tenemos a los visualizadores o observadores. Estos usuarios solo pueden ver información y descargar archivos, ideal para, por ejemplo, directivos que necesitan poder monitorear los datos de los KPIs clave. Tenemos a los editores. Estos usuarios solo pueden modificar datos en las celdas, pero no pueden editar la estructura de la hoja como tal y sus configuraciones. También existe el permiso de administrador. Este usuario tiene el control total sobre la configuración de la hoja y puede compartirla con otros usuarios. Y la persona que creó el elemento es el propietario. Este usuario tiene el control total y es el responsable oficial de la información en ese espacio o en esta hoja. Al igual, el acceso se organiza de forma inteligente. Podemos compartir una hoja de manera individual, por ejemplo, de un proyecto o proceso específicos, o crear un espacio de trabajo que funciona de manera parecida a una carpeta o drive compartido. Si agrego a alguien a este espacio de trabajo, automáticamente tendrá acceso a todos los archivos que éste contiene, con el nivel de permiso que le ha sido asignado, simplificando de esta manera la administración y evitando errores, ¿no?, de omisión. Ahora veamos las diversas formas que existen de colaborar con personas en Smartsheet y las más relevantes son las siguientes. Usar el botón de compartir para otorgar los permisos antes mencionados y así y así invitar a nuestros compañeros a colaborar directamente a las hojas. Enviar la información de las hojas por correo electrónico en formato de PDF o Excel. Programar alertas, recordatorios y solicitudes de distinto tipo para involucrar a las partes requeridas. Recordamos que cualquier usuario, inclusive uno sin licencia, puede recibir notificaciones y solicitudes directamente en su correo o bandeja de entrada para interactuar con la información de manera controlada sin acceder a Smartsheet. Y por último, existe un método que debe usarse con cautela y es el de publicar.
Al activar esta opción, se genera un vínculo que las personas podrán utilizar para acceder a los datos de una hoja, informe o tablero. Y además, es posible configurar el vínculo para que los usuarios puedan editar los datos. El uso de esta opción no es recomendable, dado que esto puede exponer la información sensible y los cambios realizados no serán rastreables. Ahora, estas son las opciones que justamente tenemos de forma, digamos, nativa y son las más utilizadas dentro de la plataforma de Smartsheet. Pero vamos a hablar de una de las herramientas más potentes del plan Enterprise, las WorkApps. Muchas veces nos encontramos con un reto. No queremos dar acceso a las personas a un espacio de trabajo completo, pero al mismo tiempo puede ser muy tedioso estar compartiendo hojas, reportes, dashboards uno por uno. Además, en ese escenario, toda esta información les aparecería a los usuarios en su sección de hojas, no organizados por ningún espacio de trabajo o carpetas, sin ningún tipo de orden o estructura, lo cual puede ser poco intuitivo y difícil de navegar. Aquí es donde WorkApps resuelve este problema. Imaginen que pueden tomar sus hojas, dashboards, reportes de uno o varios espacios de trabajo, empaquetarlos en una aplicación completamente personalizada y el usuario ya no entra a Smartsheet a buscar archivos, sino que entrará directamente a su aplicación, por ejemplo, de gestión de proveedores, de solicitudes de soporte internas, de cartera de proyectos, donde ya tendrá todo organizado. Las WorkApps nos permiten crear un ecosistema cerrado y controlado donde el usuario solo ve lo que la aplicación le muestra, en el orden que nosotros definimos. Esto no solo mejora la experiencia eliminando distracciones, sino que también reduce significativamente los riesgos, ya que limitamos el acceso únicamente a la información necesaria. En una misma aplicación podemos configurar distintas vistas según también el rol del usuario, sin tener que compartirles las hojas de origen. Es importante mencionar que uno de los beneficios más grandes e importantes es que cuentas con acceso a los elementos de Smartsheet sin la necesidad de tenerlos compartidos en los espacios de trabajo. Mientras tengas dicho elemento en WorkApps, podrás editar, visualizar y comentar si se tienen los permisos necesarios. Más adelante vamos a conocer esta herramienta directamente en nuestra siguiente demostración. Ahora bien, hemos hablado de permisos y de aplicaciones, pero ahora llegamos a la herramienta que resuelve uno de los mayores desafíos en términos de confidencialidad, Dynamic View. Hasta ahora, tanto la opción de compartir cuando invitamos a alguien directamente a una hoja, como el acceso a través de WorkApps implican que el usuario vea la hoja completa. Es decir, puede ver toda la información, todas las columnas, todos los registros y además podrá editar cualquier dato que no esté bloqueado, en caso de tener permiso superior al de observador. Pero, ¿qué pasa si queremos algo más específico? En muchas organizaciones existen hojas voluminosas con información sensible. El problema aparece cuando necesitamos que terceros, como proveedores, clientes o incluso algunos equipos internos, vean y actualicen solo una parte de esa información y sin tener acceso completo a la hoja. Por ejemplo, que una persona solo vea ciertas columnas, que acceda únicamente a las filas que le corresponden o que pueda actualizar información puntual en cualquier momento sin depender de recibir solicitudes por correo. Con Dynamic View, esto se puede hacer de forma controlada y segura. Piensen en Dynamic View como un filtro inteligente de seguridad. Es una interfaz que permite a los usuarios interactuar con filas y columnas específicas de una hoja de Smartsheet sin tener acceso compartido a la hoja de origen. Además de que los administradores de Dynamic View pueden hasta establecer reglas para definir en qué momento los campos específicos se vuelven editables, visibles o se ocultan a la vista. Dynamic View será la herramienta ideal para compartir la información a las personas correctas en el momento que necesite. Ahora vamos a publicar otra pregunta que esperemos que puedan participar.
La pregunta es, ¿qué tan importante es para ustedes o para ti limitar la visibilidad de información por usuario? Tenemos varias opciones. Crítico, porque tenemos datos sensibles, es importante, es deseable, pero no prioritario o no lo consideramos. Vamos a esperar a que contesten. Ujú. Perfecto, muchas gracias a todos por la participación y vemos que la mayoría de las personas nos indican que la opción que seleccionaran ya sea es crítico o importante. Entonces, con eso, pues vamos a proceder a ver nuestra demostración para que puedan conocer cómo estas herramientas de WorkApps y de Dynamic View nos ayudan justamente a proteger aún más nuestra información y pues la confidencialidad de los datos. Para eso vamos a abrir directamente un ejemplo que ya les preparamos en una WorkApp. En este caso, esta WorkApp va a estar diseñada para gestionar las diferentes solicitudes de empleados dentro de una organización. Al abrirla, podemos ver que cualquier empleado tiene acceso desde un solo lugar centralizado a un dashboard, ¿no? Que es el que vemos aquí, con la cantidad de diferentes, por ejemplo, solicitudes que se están gestionando actualmente y las instrucciones de cómo puede seguir, ¿no? Aquí podemos ver esta información. Además, desde aquí mismo, el usuario puede levantar distintos tipos de solicitudes a través de formularios dedicados. Por ejemplo, vemos el formulario de dudas y preguntas varias, algunos otros como relacionados a los tickets de soporte de TI, por ejemplo, un formulario para reposición de gastos, solicitudes de órdenes de compra o vacaciones, ¿no? Y ausencias que nosotros necesitamos solicitar o pedir. Además, no solo va a tener acceso a estos elementos de Smartsheet, sino también va a poder consultar, por ejemplo, el manual de empleado, que inclusive puede vivir no solamente dentro de Smartsheet, sino que sea un archivo que nosotros tengamos, por ejemplo, de Google o de Microsoft en línea, y consultar tal vez algunos videos introductorios. Como pueden ver, en una WorkApp no solo consolidamos archivos de Smartsheet, sino también contenido web externo que puede ser proveniente de diferentes fuentes. Ahora bien, si yo formo parte de un área que da seguimiento justamente a estas solicitudes, por ejemplo, el área de TI, puedo acceder desde mi WorkApp directamente al contenido relevante, ¿no? Aquí vamos a cambiar al área de TI y vamos a ver cómo se nos carga el dashboard para el control de los tickets que nosotros tenemos abiertos en este momento y bueno, los totales, así como la hoja donde vamos a estar dando seguimiento a cada uno de ellos. De misma forma, los colaboradores, por ejemplo, o los equipos de recursos humanos, de compras, de contabilidad, podrán acceder a su información específica, ¿no? Aquí, por ejemplo, si me cambio a recursos humanos, vamos a ver que se carga ya información diferente, justamente relacionada a los permisos de ausencias, vacaciones o para casos de contabilidad. Vamos a ver controles de viáticos, de pagos y seguimiento a compras. Aunque dentro de Smartsheet toda esta información vive realmente en diferentes espacios de trabajo, aquí la estamos centralizando para ofrecer una experiencia mucho más simple e intuitiva desde un lugar único. Un punto importante es que cada persona solo ve lo que le corresponde según su rol. En esta demostración, nosotros pues estamos viendo todas las opciones. Aquí vemos que justamente tenemos distintas áreas y la opción para todos los empleados de la organización, pero en práctica, alguien del área contable, por ejemplo, solo vería su sección, ¿no? Únicamente las personas tendrían acceso a aquellos, digamos, aquellos tableros y hojas que les corresponden según el grupo o el rol de persona que ejecutan. Entonces, todo esto recordamos
que lo podemos definir directamente en las configuraciones de nuestra WorkApp. La definición de roles, los accesos, los niveles de permiso se configuran directamente en los ajustes. Aquí se los voy a enseñar. Nosotros primero podemos seleccionar qué tipo de contenido queremos agregar a la WorkApp y luego cuáles son las funciones o roles de personas que vamos a tener dentro de esta aplicación y quiénes son las personas que forman parte de cada uno de estos grupos de personas y qué permisos van a tener. ¿De acuerdo? Esto nos permite centralizar la información sin la necesidad de dar acceso directo a los espacios de trabajo, además de integrar otros materiales relevantes. Ahora, ya vimos cómo las diferentes áreas van a poder dar seguimiento a las solicitudes correspondientes. Pero surge una pregunta, ¿no? ¿Cómo puedo yo como empleado dar seguimiento a mis propias solicitudes sin acceder a la información sensible, ¿no? Por ejemplo, para consultar el estado en el que se encuentran, si ya han sido, por ejemplo, aprobadas o no. Aquí es donde entra Dynamic View, otra aplicación premium que también tenemos integrada directamente aquí en esta WorkApp. Voy a regresar a la opción de todos los empleados y vamos a ver que una también de las opciones disponibles que tenemos del contenido que ve el empleado, además del dashboard, los formularios, el manual de empleado, es esta vista que dice solicitudes. Esta vista nos permite, o más bien permite, que cada usuario vea únicamente sus solicitudes, mostrando solo la información clave y no confidencial. Es decir, el usuario no necesita acceso a la hoja fuente para poder interactuar con sus datos. Claramente, al empleado no se le va a dar acceso a la hoja, por ejemplo, de vacaciones o la hoja de órdenes de compra, porque no necesita consultar toda la información que inclusive puede pues, resultar, digamos, bastante negativo, ¿no? Que se entere de las solicitudes pues que no le corresponden. Entonces, aquí nosotros vamos a poder ver únicamente la información de esta persona que está visualizando la vista. Como lo podemos ver, yo únicamente veo aquellas solicitudes que yo misma levanté con algunas columnas clave. Además, al hacer clic en una solicitud, se abre un panel lateral con más detalles. Si la solicitud está en proceso, como es en este caso, el usuario puede completar la información, agregar comentarios, tal vez algunos archivos adjuntos y bueno, asegurarse, ¿no? de que la información que está proporcionando esté completa, ¿no? Por ejemplo, podemos cambiar aquí la urgencia. Y cabe destacar que cualquier modificación que nosotros hagamos directamente desde la vista de Dynamic View se va a sincronizar y se va a reflejar directamente en nuestras hojas. Algunos campos, como ustedes se dan cuenta, nos van a aparecer en formato de solo lectura, como por ejemplo la fecha de solicitud, que ya no la puedo cambiar, y otros datos sí van a ser editables. En cambio, cuando la solicitud ya está cerrada, por ejemplo, si abro esta primera que dice que ya está aprobada, toda la información se bloquea para evitar cambios. Entonces, realmente no puedo realizar modificaciones en ninguno de estos. Algunos campos me los remarca en color gris como para indicar que efectivamente es un dato bloqueado y otro ya estaba bloqueado desde antes, pues tal vez porque es una fórmula o una columna con un candado dentro de la hoja. Entonces, en conclusión, ya no puedo modificar los datos aquí y además puedo ver algunos campos adicionales con datos como por ejemplo la fecha de resolución, quién atendió mi solicitud, quién fue quien aprobó en este caso, ¿no? Y el resultado, que justamente fue aprobado. Entonces, como podemos ver, no solo podemos definir qué información es visible, sino también en qué momento es visible, como en este caso que ya que tenemos un resultado, estamos mostrando justamente ya algunos campos pertinentes y también vamos a poder definir justamente en qué momento vamos a poder editar la información. Entonces,
Este ejemplo pues nos ilustra que no solo podemos controlar qué filas y columnas, sino también definir reglas específicas sobre cuándo se pueden visualizar o editar ciertos datos. Los casos de uso de Workups y Dynamic View son muy amplios, desde procesos administrativos hasta gestión, por ejemplo, de portafolios, auditorías, contratos, proveedores, entre otros diferentes casos de uso. En general aplican a cualquier proceso donde participan distintas áreas y se requiere un control más detallado sobre el acceso y la interacción con la información. Esperamos que con este ejemplo tengan una idea más clara de cómo funcionan estas herramientas. Ahora sí, para cerrar, es importante destacar que, independientemente de la herramienta que utilicemos para colaborar, ya sea editando directamente en la hoja, a través de WordCats, Dynamic View o mediante solicitudes de actualización, siempre podemos trabajar con total tranquilidad. ¿Por qué? Porque Smartsheet mantiene un control completo y detallado de todos los cambios que se realizan en la información. Cada acción queda registrada en el registro de actividad de la hoja, donde podemos ver quién hizo qué cambio, cuándo lo hizo y sobre qué elemento. Esto nos da una trazabilidad total a nivel general. Pero además, si queremos ir aún más al detalle, podemos acceder al historial de celda. Esta funcionalidad nos permite ver exactamente cómo ha cambiado un dato específico a lo largo del tiempo, qué valores tenía antes, quién los modificó y en qué momento. Incluso es posible recuperar la información anterior si es necesario. Esto no solo aporta transparencia, sino también control y confianza en los datos. Nos permite auditar procesos, identificar errores rápidamente y asegurar la integridad de la información en todo momento. En resumen, Smartsheet no solo protege quien accede a la información, sino que también garantiza un seguimiento completo de todo lo que sucede dentro de la plataforma. Antes de irnos, pues queremos agradecerles mucho por su atención. Los invitamos a visitar nuestras redes sociales en donde publicamos contenido actual sobre justamente las novedades de la plataforma, las diferentes herramientas que ustedes pueden aprovechar, consejos de uso y de distintas capacidades de la plataforma. Entonces, ahí pueden encontrar contenido sobre diferentes temas relacionados con Smartsheet y nuestros servicios. Los esperamos en nuestro siguiente webinar, siguientes eventos y nuevamente muchas gracias y que tengan un excelente día. Gracias Muchas a todos. gracias. Buenas Gracias. tardes y buenos días.